decía Mario, vamos a estar comenzando una nueva serie. Le animo, por favor, que saque tiempo y usted lea también de manera personal la carta a los Filipenses. No es larga, son apenas cuatro capítulos. Y esta serie tiene un título. Dice, una iglesia que expresa la misión de su ciudadanía bajo el señorío de Cristo. Una cosa que vamos a ver en toda esta carta es precisamente algo que tiene que ver con ciudadanía. La semana pasada estábamos celebrando que uno de nosotros, Dios le concedió la ciudadanía americana. Qué importante es para el que vive en este país, sobre todo especialmente el que ha venido de otro lugar, poder dar esos pasos y llegar a ese momento. Es algo especial. Pero sorprendentemente, en esta carta vamos a ver precisamente la importancia que Dios le da a la ciudadanía, pero la ciudadanía celestial. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, para poder entenderlo tenemos que ir al contexto, el contexto de esta carta. ¿Quién la escribe y a quién la escribe? Filipos era una ciudad pequeñita, pero a la vez también estratégica. Era una ciudad clave. Era la puerta de entrada a Macedonia, lo que nosotros le llamamos Grecia. Era una ciudad también próspera. Había sido conquistada por Filipo, el padre de Alejandro el Grande. Por eso le cambió el nombre y le puso Filipo. Y después, posteriormente, había sido conquistada por los romanos. Y cerca de esa ciudad hubo una batalla muy importante dentro de la historia de Roma. Y eso dio como resultado que el emperador de turno la nombrara colonia romana. ¿Qué cosa era una ciudad que era también una colonia? Era una ciudad que era como una pequeña Roma. No sé cuántos les gusta la historia. Cuando los españoles llegaron acá a América, o los ingleses también llegaron acá a Norteamérica, una de las cosas que establecían era un lugar que era un enclave, que eso era el prototipo de una colonia. Al principio nada más a lo mejor era un fortín, pero después con el tiempo empezaron a llegar más personas y se hacía un pueblecito y después terminaba siendo una ciudad. Y ese lugar era el que servía de baluarte para la metrópoli, desde ahí pues ejercer su control y su influencia en esa región. Filipo era una colonia romana desde donde Roma controlaba Macedonia. No era la capital, sin embargo era la ciudad principal. Era un lugar estratégico. Y una cosa que pasaba, y seguramente usted lo puede ver en las películas, por ejemplo, estas películas de época de los españoles, de los ingleses, era que las personas a veces venían, casi siempre este tipo de viaje, eran los hombres, los guerreros, los soldados, así pasaba a los romanos. Llegaba una avanzada, llegaba una tropa, se establecía. Pero si ellos conquistaban, una de las maneras de ellos garantizar la permanencia era después poder traer familias, o crear familias o traer familias. Y era el proceso para establecer una colonia. Entonces, en el caso de Filipo, estaba habitada por soldados romanos, pero incluso veteranos, o sea, soldados que ya no estaban activos, pero podían ser llamados si fuera necesario. Con su familia que estaban establecidos, el emperador les entregaba tierra y ya eso era una garantía que tenía el imperio para que desde allí se pudiera fortalecer el control. Esta era una ciudad muy comprometida con el imperio romano. Una cosa que predominaba allí era el culto al emperador. Creo que en más de una ocasión les he hablado acerca de esto, que en el primer siglo los cristianos no fueron los que primero se inventaron una confesión de fe. Nosotros los cristianos decíamos, Cristo es el Señor. Pero antes que nosotros los cristianos dijéramos esa confesión de fe, ya dentro del Imperio Romano estaba establecida otra confesión, que era el César es el Señor.
Cuando los romanos conquistaban cualquier territorio, una de las cosas que tenía que hacerse era hacerle el culto al emperador. La gente podía seguir creyendo lo que quisiera, pero lo primero que tenía que hacer era quemar incienso al emperador. Y tenemos que entender eso en este contexto, porque si no uno empieza a leer la carta y uno dice, wow, qué lindo esto y qué lindo aquello, pero todo va a estar girando alrededor de o el imperio romano o el reino de Dios y Cristo como el Señor. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y cómo esta carta tiene como intención precisamente animarles a ellos, que era una iglesia fiel, que era una iglesia que aparentemente todo estaba bien, no había, solo hay una mención de algo que es como una advertencia, pero ni siquiera se ve como todavía una amenaza para esa iglesia, pero sí más de una cosa que eran necesarias, pero todo apunta a que ellos pues fueran una iglesia que expresara precisamente esa misión que tenían como ciudadanos del reino de Dios. Porque es lo que nosotros no entendemos, que la ciudadanía está conectada con una misión. Aquellos que han tenido entre nosotros la dicha de hacerse ciudadanos americanos, quizás no están conscientes que tienen una misión juntamente con su ciudadanía. ¿Y cuál es? La de hacer de este país su prioridad, su lealtad. No tuvieron que hacer ese juramento. Se les olvidó a los que lo hicieron. ¿Sí? Hay un fenómeno que es hasta la doble ciudadanía. Algunos países tienen hasta más. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El hecho de que ellos fueran todos los que nacían en Filipo por nacimiento, como era una colonia romana, por derecho de nacimiento, porque esa ciudad era como una pequeña Roma, ellos eran automáticamente ciudadanos romanos. Igual que ahora, hay quien naces dentro del territorio americano, eres ciudadano americano por nacimiento. Había otra manera acá, y en el caso de Roma, era comprando. Con dinero, con mucho dinero podías comprar la ciudadanía. Era la forma, era un privilegio ser ciudadano romano. Estabas exento de muchos de los impuestos y tenías diferentes derechos, como vamos a ver después, algunos de ellos quizá vamos a hablarlos en el transcurso de esta serie. O sea, ellos estaban orgullosos de ser ciudadanos romanos. Como me imagino que cada uno de ustedes sea orgulloso, los que tienen doble ciudadanía del país donde nacieron, pero también ahora de el privilegio, porque realmente es un privilegio ser ciudadano americano. Pero juntamente con los privilegios viene la responsabilidad. Ellos como ciudadanos romanos eran los responsables de representar a Roma y defender a Roma. Porque era la manera de preservar sus privilegios. Pero aquellos a los que está escrito esto era un grupo de, probablemente muchos de ellos ciudadanos romanos que ahora eran también cristianos. Y es el desafío que tenemos también nosotros en esta época, que tenemos más de una ciudadanía, pero ¿cuál es como la principal? Y vamos a estar en este pasaje viendo 3 puntos. El primero es que para nosotros expresar esa misión que tiene nuestra ciudadanía, tenemos que vernos a nosotros mismos como súbditos del reino de Cristo. Aunque, por supuesto, tenemos más de una ciudadanía. ¿Cómo te ves a ti mismo? Cuando tú piensas en ti, y eso, a lo mejor si uno lo habla, ya empieza uno a ubicarse y decir, bueno, no, sí, yo soy ciudadano americano primero que todo, después ciudadano hondureño o salvadoreño, y No, espérate, que también soy cristiano. No, espérate, soy ciudadano del reino de los cielos primero y entonces después. Pero no es tanto así cuando te preguntan y te da tiempo a pensar, sino como tú vives todos los días. Cuando te levantas todos los días y en el día a día, cuando nadie te habla de eso, ¿cómo tú vives consciente de qué? De que eres ciudadano americano, ¿te comportas como un ciudadano americano? ¿O te sigues comportando como un cubano? O mejor aún, si eres cristiano, en lo primero que piensas, lo primero que modela tu vida es que soy un ciudadano del reino de Dios.
que también soy ciudadano americano, aquellos que lo son, o en los otros si naciste en otro lugar antes. Y lo segundo que vamos a ver es la participación activa en la extensión del evangelio. El tercero tiene que ver con la oración. Yendo al primero de los puntos que está en los versículos del 1 al 2, le animo a que vaya conmigo ahí a la lectura. Dice la lectura, los primeros 2 versículos: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Es Pablo escribiendo y está haciendo parte a Timoteo, porque Timoteo era parte de la historia de esa iglesia. Si ustedes van allá a Hechos 16, Timoteo está en el grupo de personas que plantó esa iglesia. Era una iglesia que amaba a Pablo y Pablo amaba a esta iglesia, y lo vamos a ver en la carta, pero Timoteo también era una persona que también hacía parte de la historia de esa iglesia. Incluso, ahí está también Silas, que ustedes también puede, y le animo a que lo haga en esta semana o en los próximos días, busque Hechos 16 y va a leer la historia. Ahí está Silas, que junto con Pablo terminaron presos precisamente por predicar el evangelio allí, fueron azotados. Pero también está Lucas. Si usted lee el capítulo 16 al principio, ellos están saliendo en el viaje misionero, no saben para dónde ir, Dios mismo les estorba para acá, para allá, y como dice el dicho, a la tercera va la vencida. Dios no se lo permitió para aquí, pero para aquí tampoco, y de pronto tiene Pablo una visión y ve un varón macedonio, y entonces es que pasan aquí a Macedonia, y al primer lugar que llegan es ahí a Filipo. Pero ahí está Lucas, porque en la narración, cuando uno está leyendo, Lucas empieza a hablar en primera persona del plural. O sea, Lucas se añade al grupo antes de llegar ahí a Filipo. Después toman preso a Pablo y a Silas, pero Timoteo y Lucas están ahí. Escaparon de la cárcel, pero están haciendo parte de esta experiencia de plantar esta iglesia. Pero fíjense cómo ellos se presentan: siervos de Cristo Jesús. Siervos de Cristo. La palabra siervo es esclavo. Pero le animo a que usted tome atención a esto. Cuando vaya leyendo la carta, la mayoría de las veces Pablo habla de Jesús de esta manera: Cristo Jesús. Y Pablo es muy intencional en todas las palabras. Como a veces no somos nosotros. A veces nosotros hablamos y decimos muchas cosas, pero ni siquiera escogemos la palabra apropiada. Pero Pablo sí se toma el trabajo de decir siervo de Cristo Jesús. Cristo es la forma griega de la palabra hebrea del Mesías, o sea, el rey que ha sido ungido como rey. La carta está hablando, nosotros somos personas que estamos al servicio del rey Jesús. Les está escribiendo a un grupo de personas que son ciudadanos romanos, que aunque ahora son cristianos, tienen muy claro esto de la lealtad al rey. Y él les está diciendo, nosotros les estamos escribiendo como aquellos que están al servicio del Rey Jesús. Esa es la presentación de Pablo y de Timoteo, la carta que va dirigida a ella. Y les dice, ahora dirigiéndose a ellos, dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Fíjense cómo menciona una y otra vez Cristo Jesús. Los santos en Cristo. Nosotros lo leemos ahora 2000 años después y nosotros decimos, bueno, los santos, y tenemos toda una serie de material teológico y doctrinal que nos ayuda a entender. Pero en el contexto de ellos, santo, la primera implicación de santo es separado. Separado. Los santos en Cristo Jesús es como diciéndoles a ellos, ustedes son ciudadanos romanos, pero ustedes han sido escogidos por el Rey Jesús y los ha separado para Él. Para Él. Y después podemos poner todas las demás implicaciones que implica que ellos sean santos en Cristo. Que están en Filipos. Y fíjense cómo dice, incluyendo a los obispos y diáconos. En otra versión dice, con los obispos y diáconos. Y gloria a Dios por esta cita tan breve de esto, porque hay pocos lugares en el Nuevo Testamento donde tenemos explicaciones acerca de los obispos y los diáconos o mención acerca de ellos, pero tenemos la suficiente para darnos cuenta
que eran parte de la realidad de cómo se organizaba una iglesia. Y el hecho de que aquí se menciona en esta iglesia que Pablo no tuvo mucho tiempo para estar entre ellos, pero el hecho de que se mencione que ya entre ellos había obispos y diáconos, es que Dios había seguido obrando en medio de ellos, consolidando a la iglesia. Una manera de decir los obispos, que también ya lo hemos explicado, son los ancianos, son los pastores, son ese grupo de líderes principales de la iglesia, pero él prefiere, en vez de usar el término anciano, que es más hebreo, usa el término obispo, que es más griego, que literalmente lo que significa son los supervisores, las personas que están sobreviviendo, que están cuidando. Entonces está diciéndole, ya entre ustedes hay personas que han alcanzado madurez, que están cuidando, que están dirigiendo, que están guiando. Y también hay diáconos. La palabra diácono, que es servidores. Ya entre ustedes hay un grupo que ha madurado y que está sirviendo. Mis hermanos, casi que nos están retratando como iglesia. A lo mejor entre nosotros todavía no hemos sido nombrados, algunos de nosotros oficialmente como ancianos, obispos y otros como diáconos. Pero la realidad de la función de esas cosas ya está hecha en medio nuestro. Y gloria a Dios por eso. Porque aunque somos una iglesia pequeña, ya hay un grupo de hermanos que han abrazado el tomar liderazgo, el tomar responsabilidad, el cuidar. Y también otro grupo que está ayudando a servir en las cosas que hacen falta. Y ese paso es importante para que una iglesia esté consolidada. O sea, esta iglesia que Pablo apenas pudo hacer mucho, ya estaba consolidada. Dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz eran los dos saludos, el saludo griego y el saludo judío. Y en ese orden Pablo lo usa muy intencionalmente a cada rato. Reciben la gracia de Dios y también tienen paz con Dios. Pero fíjense cómo es intencional en decir es de parte de Dios, pero también de el Señor Jesucristo. Está hablándole a ciudadanos romanos que entienden ese concepto de autoridad. Señor es Kyrios en griego y es lo que le decían al César, el Señor. Y Pablo está haciendo intencional en esas personas que tenían clara su lealtad al César como Señor, pero que ahora habían recibido a Cristo como el Señor, que ahora Cristo era el Señor de sus vidas. Pero mis hermanos, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque en todas las épocas nosotros necesitamos entender el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, la lealtad primera a Dios, a su reino, más allá de todas las cosas. Cada uno de nosotros, como decía hace un momento, es probable que tenga hasta más de una ciudadanía. Pero ¿cuál es la primera ciudadanía de la que tú eres consciente? ¿Cuál es la primera ciudadanía a la que tú eres leal? ¿Es a Cristo? Cada día que te levantas te ves a ti mismo como alguien que es un ciudadano del reino de Dios en medio de este mundo, que estás puesto en ese lugar para representar a Cristo, porque esa es la realidad primera de cada uno de nosotros si somos cristianos. Una segunda cosa que vamos a ver en este pasaje está a partir del versículo 3. Y es que también una iglesia expresa esa misión de ser ciudadanos bajo el señorío de Cristo, participando activamente en la extensión del evangelio. Esta iglesia ya lo había hecho, lo seguía haciendo. No es que le están diciendo que haga esto por primera vez, ya lo hacen, pero aún así Pablo hace un énfasis especial en esto. Y dice así, a partir del versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el evangelio. Y aquí hay dos palabras que las vamos a ver en toda la carta. Una es gracias y el otro es gozo. Es una carta que una y otra vez va a estar animando a ser agradecidos. Y eso hace una de las cualidades de un ciudadano del reino de Dios.
aquellos que no nacieron en este país y que por la gracia y la misericordia de Dios se han hecho ciudadanos americanos, me imagino que todos los días estén agradecidos por ese privilegio, porque es un privilegio. Hay algunos que no lo van a poder hacer, queriéndolo no lo van a poder lograr. Pero miren, si por eso hay que estar agradecidos, 100 veces más hay que estar agradecidos porque Dios nos ha hecho parte del reino de los cielos. Es todavía muchísimo más privilegio que ser ciudadano americano. Hay que estar agradecidos. Y esta carta va a estar llena de una y otra vez esa palabra, ser agradecido. Tenemos muchas razones para estar agradecidos con Cristo. Y es algo que debe distinguir nuestra vida, el ser agradecidos, el decir gracias. Y lo segundo es el gozo. Y el gozo que no tiene nada que ver con la circunstancia, como vamos a ver a lo largo de esta carta. Pablo está escribiendo desde una cárcel. Desde una cárcel. Y Dios quiere hacer eso en la vida de nosotros. Que el gozo de Dios esté siendo una realidad en nuestras vidas independientemente de las circunstancias. Mis hermanos, la amargura no hace parte de la naturaleza de un hijo de Dios. Si la amargura es lo que está gobernando tu corazón, Dios quiere cambiar tu tristeza en baile. Y no es porque cambia la circunstancia, lo que cambia es nuestro corazón. Las circunstancias pueden a veces hasta empeorar, como el caso de Pablo. Y eso, mis hermanos, el caso de Pablo no es nuevo. Pablo, cuando empezó a predicarles a ellos, terminó preso allí en una cuestión de días nada más. Pero fíjense cómo les dice a ellos, por su participación en el Evangelio. Pero fíjense, si sigue leyendo la frase, dice, desde el primer día hasta ahora. Esta iglesia se comprometió en participar del Evangelio desde el primer día. Y si usted tiene dudas, regrese allá a Hechos 16. Y cuando usted lee Hechos 16, la primera persona que Pablo le predica es Lidia. Es una mujer rica, vendedora de púrpura. Era una tela que valía una fortuna. O sea, era una multimillonaria de hoy en día. Era una de las personas que tenía uno de los mejores negocios de la época. Yo me atrevo a asumir que era ciudadana romana. Ella, cuando uno lee la historia, dice que ella era de Tiatira y entonces vivía allí. Pero, o sea, no por nacimiento, sino porque tenía dinero. Si alguien tenía dinero para comprar su ciudadanía romana, esa era Lidia. Pero dice la palabra de Dios allá que Dios abrió el corazón de Lidia. Que Dios obró en el corazón de Lidia. Y si usted sigue leyendo en la historia, Lidia, cuando Pablo terminó de hablar, ella quiso bautizarse, ella y su familia, pero también inmediatamente le dijo a Pablo, ven, y a todo el grupo que estaba con él, a todo el equipo, vengan y hospédense en mi casa. Lidia es la iglesia de Filipo. Y si usted sigue leyendo en la historia, un poquito después, cuando hay el problema que Pablo y Silas terminan presos y viene todo el terremoto y todo aquello, y el carcelero se quería quitar la vida, Dios puso su mano y él no llegó a eso. Pero inmediatamente dijo, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa es otra frase que nosotros la leemos y la entendemos en nuestro contexto. Pero nosotros no nos damos cuenta muchas veces que es un carcelero, que simplemente lo que está a punto de decir, me van a matar a mí porque se me escapó un preso. El mismo texto lo aclara. El salvo del carcelero no es todo el concepto de salvación que nosotros ahora tenemos. El carcelero no está pidiendo el ser salvo de sus pecados. El carcelero lo que está es traumatizado. Porque por un lado, si se le escapó un solo preso, lo van a matar a él. Y en segundo lugar, ha habido un terremoto. Y para un soldado romano de esa época, pagano, un terremoto es una manifestación sobrenatural de alguno de los dioses que él cree o que él no conoce, y ahí está pasando algo sobrenatural. Eso es lo que está gritando él. Bueno, ¿y ahora qué debo hacer para escapar de Roma, que no me corten el cuello, y para escapar de este Dios que está bravo conmigo? Yo no sé ni quién es. Y la respuesta de Pablo es: cree en el Señor Jesucristo
en el Señor Jesucristo, en el Kyrios. Tú que eres un soldado romano, que tu Kyrios es el César, pues hay otro César más grande que el soldado, que el César romano, que es el que tú representas. Ese es el que hizo temblar esta cárcel, es el que ha hecho que ningún preso se escape. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese te va a preservar a ti del César y te va a preservar a ti de cualquier otra cosa. Y el soldado romano se entregó a Cristo y se bautizó él y toda su casa. El carcelero era la iglesia de Filipo. Esos dos estaban ahí y otros más que llegaron después. Desde el primer día se involucró también, porque dice que de noche lo llevó, le lavó las heridas, le dio de comer. Se involucró. Mis hermanos, tú y yo nos hemos involucrado para participar del Evangelio desde el primer día que escuchamos el Evangelio. ¿O cuántos años haces que has escuchado el Evangelio y cuánto estás involucrado en el Evangelio? ¿Cuánto estás participando del Evangelio? Porque esta gente desde el primer día respondieron, no solo creyendo en Cristo, sino también participando, apoyando, colaborando. Y ahora en este caso, Pablo está escribiendo esta carta porque uno de ellos, que se llama Epafrodito, lo vamos a ver un poquito más adelante, fue enviado por ellos con una ofrenda para ayudar a Pablo en las prisiones. Y lo hicieron una y otra vez. En la participación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y voy a usar ese mismo Cristo Jesús. Pablo dice, estoy sorprendido de cómo Dios obró aquel día, allá cuando yo estaba con ustedes, pero como ha seguido obrando, como ustedes ahora me han ayudado. El mismo Dios que ha obrado en ustedes allá y que sigue obrando, ese va a seguir obrando. Qué tranquilidad tenemos aquellos que estamos en las manos de Dios, aquellos que hemos rendido nuestro corazón a Cristo, que Dios día tras día, pase lo que esté pasando, aunque yo tenga una cárcel, Dios está obrando sus propósitos. Pero fíjense cómo termina diciendo la frase, el día de Cristo. En el Antiguo Testamento hay una frase parecida que es el día de Jehová. El día donde Dios, que es el rey, pero que también es el juez, va a juzgar a todos. Va a pedir cuenta a todos. Va a hacer juicio sobre todos. Ese día de Jehová, ahora en el Nuevo Testamento, se describe como el día de Cristo, porque dice la palabra de Dios que el Padre ha entregado todo el juicio a el Hijo. Mi hermano, hay un día de juicio. Y hay una gran diferencia. Aquellos que no son de Cristo, el día de juicio, ese día de Cristo es el día más horrible de toda la historia. Pero aquellos que somos de Cristo, aquellos que hemos rendido nuestro corazón a Cristo, dice la palabra de Dios que ese día es un día glorioso, porque se va a completar la obra que Dios viene haciendo desde la cruz hasta que nosotros nos convertimos. Primero Dios nos regeneró, Dios nos hizo nueva criatura, después Dios nos está santificando y va a llegar ese día glorioso donde Él también nos va a glorificar a nosotros con Él. No es un día para nosotros temer, pero aquel que no tiene a Cristo, aquel que no ha rendido su corazón a Cristo como el Rey y el Señor, sí es un día donde dice la palabra de Dios que hasta van a decir, ay, que los montes nos caigan encima. O sea, que quieren desaparecer delante del horror de la gloria de Cristo. Dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo. Y vuelvo a usar la misma palabra. Ahora, esta palabra participantes o participación en el original griego es una palabra que ya vimos en la otra carta, la carta de Filemón, y es la palabra koinonía. Allá se traduce en una vez como comunión y en otra como compañerismo, pero aquí el autor la pone como participación, aunque hay alguna versión que dice la comunión en el Evangelio, porque koinonía es eso, es el compromiso que tienen unos con otros para hacer algo juntos. Es lo que debe distinguir a un cristiano que hace un cuerpo con otro, que se compromete con otro. Estamos comprometidos en Cristo, pero en el contexto de lo que estamos viendo es
participación en el Evangelio, comunión en el Evangelio, compromiso de los unos con los otros. Ellos están demostrando que están comprometidos con Cristo, pero que están comprometidos con Pablo, en ayudar a Pablo a que Pablo siga extendiendo el Evangelio. Pablo dice específicamente en la defensa y en la confirmación del Evangelio. En la defensa tiene que ver con los no creyentes, porque Pablo tenía que pararse, y ustedes pueden leer de nuevo el libro de los Hechos, una y otra vez delante de un montón de gente, de todo tipo, incluyendo soldados romanos, incluyendo gente gobernante, y exponer el Evangelio y dar testimonio. Como tú y como yo también tenemos esa responsabilidad de compartir el Evangelio delante de cualquiera. Y lo segundo, la confirmación del Evangelio tiene que ver más con los creyentes, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con ayudar a otros a afirmarse, a crecer en el Evangelio. Y Pablo está diciendo, ustedes están comprometidos con eso. Ustedes lo están demostrando al ayudarme a mí, y ustedes también lo están haciendo. Dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Pablo llegó a amarlos entrañablemente. Pero mis hermanos, cuando uno ve el contexto de todo lo que está pasando acá, había razones de sobra para estar agradecidos, pero también para estar comprometidos unos con otros. Ellos estaban siendo parte de la vida de Pablo y del ministerio de Pablo, orando por él y ofrendándole regularmente. Y también habían mandado a Epafrodito, que Epafrodito se queda un tiempo también sirviendo, porque eso era otra costumbre que tenía la iglesia del primer siglo, que mandaban personas de la congregación a ayudar a los apóstoles en la extensión del Evangelio. Y dentro de ellos fue que surgieron algunos que terminaron continuando la obra cuando los apóstoles ya no estaban. Y el último punto que tenemos acá es que una iglesia también expresa esa misión de su ciudadanía, orando, pero no orando por cualquier cosa. Es bueno que ores por tener un buen trabajo, es bueno que ores cuando estás enfermo, es bueno que ores por tu hermano que no vino a la iglesia, pero aquí ellos oran por algo concreto, oran por entendimiento para poder vivir una vida que glorifica a Dios. Mi hermano, añade eso dentro de tus motivos de oración. Ora porque Dios te haga pensar de tal manera y te haga comprometerte en vivir de tal manera que glorifiques a Dios. Dice el texto acá, a partir del versículo 9, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y este es el propósito, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles. Y vuelve a mencionar, para el día de Cristo. Mis hermanos, en el transcurso de nuestra vida, una de las mejores cosas que puede pasar con nosotros es que nosotros entendamos que existimos para Él y para sus propósitos. Y que pidamos precisamente entendimiento de que vivamos de tal manera que le glorifiquemos a Él, que estemos involucrados en sus propósitos. Y no se trata de si pierdes la salvación o no. Se trata de el día que nos presentemos delante de Él, que haya valido la pena la vida que hemos vivido. No importa si no pierdes la salvación o lo que importa es que el día que tú te presentes delante del Señor, tú le digas, Señor, hice todo lo que estaba en mis manos hacer. El Señor se vuelva para ti y te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque, ¿qué sentido tiene que Dios te permita estar con Él para toda la eternidad? Pero tú aquí en toda tu vida, tú has vivido para ti mismo y no para Él. Tú mismo es el que vas a decir, Señor, aquí yo estoy de más. Yo sobro en este lugar. Aquí todo gira alrededor de ti. Y mi corazón no es así. Hay una parábola del Señor de alguien que entró a las bodas, pero no estaba vestido de boda. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis dice que la vestidura son las acciones justas de los santos. O sea, vestirse tiene que ver con algo más adentro. Por eso lo importante es, si Dios nos ha alcanzado, pues vivir para Él. Vivir para Él.
Y en este contexto inmediato acá es orar para que Dios nos dé la sabiduría para vivir para Él. Que esa sea una oración que Dios añada en nuestro orar diario. Y sigue diciendo el texto al final, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Dios merece ser glorificado con la vida que nosotros vivamos. Dios merece ser glorificado. Y merece ser glorificado porque Él entregó a Cristo por nosotros. Si hay alguien que está entre nosotros que todavía no es un cristiano, que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, en aquella época, ya lo decíamos hace un momento, cuando alguien escuchaba el mensaje del Evangelio, tenía que escoger entre vivir sometido al César o someterse a Cristo como el Señor de su vida y confesarlo públicamente, aunque eso tuviera también alguna implicación. No había otra opción. Y mis hermanos, eso no ha cambiado. Aún en nuestros días, cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, solamente hay dos opciones, o la rechazamos o la aceptamos. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Asegúrate, si nos visitas una y otra vez, aun si has nacido en un lugar cristiano, pero todavía tu corazón no está rendido, asegúrate que tu corazón se rinda ante aquel que de verdad es el Señor y no a otro Señor con minúscula. Porque hay un solo Señor. Hay un solo Señor y es Jesús. Nosotros los reconocemos como Señor, pero no son el Señor de la vida. Y esta decisión tiene implicaciones eternas. Los que somos cristianos, pues, aquí vimos tres cosas. Una que tiene que ver con nuestra doble ciudadanía. ¿Te estás considerando primordialmente como un súbdito del reino de Dios? ¿Te levantas todos los días para decir, Señor, ayúdame, dame tu gracia para vivir como un ciudadano del reino de los cielos? Quiero representar a mi rey. No hay otra opción. Si tú te levantas todos los días para vivir para ti mismo, todavía, mi hermano o mi amigo, quiero decirte, Cristo no es tu rey. Porque si tú no lo reconoces como rey, es porque todavía no es tu rey. No porque Él ha dejado de ser rey, porque tú no te has dado cuenta que Él es el rey. Pero aquellos que hemos entendido que Cristo es el rey, tenemos que ser consecuentes con eso y levantarnos todos los días para decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Me toca ir a trabajar hoy lunes, pero Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Además de cocinar, además de carpintear, además de echar concreto y lo que nos corresponde hacer en el trabajo. Pero Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Vivimos para Él, si Él es el Rey. Lo primero que somos es súbditos del reino. En segundo lugar, estamos participando activamente en la extensión del Evangelio. Participamos del Evangelio. ¿Dios puede contar contigo esta semana que viene? ¿O no? Y por último, ¿estás orando regularmente para tener ese entendimiento que necesitas para vivir una vida que glorifica a Dios? Bueno, tenemos por delante toda una carta para crecer en esto, para vivir para Cristo, para entender mejor quién es Cristo y para vivir para Él como el Rey, el Señor. ¿Qué tal si oramos por un momento antes de concluir? Señor, te damos gracias por Cristo. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, que nosotros podamos ver la gloria de quién es en quien nosotros hemos puesto nuestra fe. A veces, Señor, la gloria de un hombre nos hace hasta temblar, pero nosotros no somos conscientes que tú eres el Señor de la gloria, el Rey de todas las cosas. Señor, te ruego que esta verdad, Señor,
tú nos las hagas entender. Que nosotros podamos abrazar nuestra ciudadanía. Gracias por aquellos que han podido hacerse ciudadanos americanos porque nacieron aquí o porque tú se los has concedido, Señor. Gracias por aquellos que tienen 2 y hasta más de 2 ciudadanías. Pero especialmente gracias por habernos introducido en tu reino. Nos has dado esas credenciales. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, porque es un reino eterno. Ayúdanos a que nuestra primera ciudadanía, la que más defendamos, con la que más nos identifiquemos, sea con esta ciudadanía eterna, que tú has comprado al precio de tu sangre, como celebrábamos hace un rato, Señor. Te rogamos, Señor, que también tú nos ayudes a participar del Evangelio, a estar comprometidos, a hacer lo que nos corresponde. A lo mejor nos toca como algunos de ellos de orar por otros, o de ofrendar para otros, o también de ir si es necesario, pero ayúdanos en el ir cada día a estar participando del Evangelio. No hay ninguno de nosotros que pueda decirte a ti que no puede hacer nada o que no tiene que hacer nada, Señor. Y no es porque tenemos que hacer, sino porque nos es impuesta esa necesidad por gratitud, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, enséñanos a orar con regularidad por nosotros. También, Señor, crecer en ese entendimiento, que podamos vivir de una manera que te glorifica, Señor, precisamente como ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos, que tu gracia nos asista, Señor. Que nosotros podamos dar continuidad a la iglesia de Filipos. Que también nosotros podamos ser esa iglesia con la que tú puedes contar. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor que nos alcanzó. Tú eres el que nos has hecho existir como iglesia. Que podamos traer gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness to glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed
for the blood of God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There's nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. There's nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Iglesia, hoy somos enviados para salir al mundo y vivir una semana como ciudadanos del reino de los cielos para anunciar su gloria a este mundo que lo necesita desesperadamente. Que el Señor nos ayude. Amén.